Bien. Reanudamos el evento. El secretario de Capacitación de Fondejus, doctor Juan Manuel Gornati, presentará la conferencia del profesor doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Muchas gracias. Bien, a continuación vamos a comenzar con la conferencia del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni. Hacemos saber a los participantes, a su vez, que esto lo estamos transmitiendo en este momento vía la plataforma Zoom, en la cual tenemos más de 200 personas logueadas. El profesor Zaffaroni es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Es ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ex miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y miembro del Consejo Asesor de Fondejus. Así que a continuación, doctor Zaffaroni, te doy la palabra. Bueno, queridas amigas, amigos, muchísimas gracias. Ante todo, muchísimas gracias por el honor de la invitación y poder compartir esta mesa hoy con ustedes y poder platicar un poco, como dicen los mexicanos, acerca de las dificultades y problemas de nuestra magistratura. En realidad, poca importancia tiene, o menor importancia tiene lo que uno pueda opinar sobre cómo superarlos, sino que previamente a eso es indispensable hacer un buen diagnóstico. No se me escapa que en las discusiones de los últimos tiempos da la impresión de que hay cosas que se deben imputar solamente a personas, a protagonistas, pero esto pasa por alto algo que es la clave del problema. ¿Qué estructura de la magistratura tenemos nosotros? ¿Cómo está institucionalmente estructurado nuestro Poder Judicial? Y verdaderamente, un Poder Judicial, en la forma en que más o menos lo pergeña nuestra Constitución histórica de 1853-1860, es un poder que debe cumplir dos funciones. Una directa, que es el servicio de justicia, es decir, la resolución de los conflictos que le plantean los ciudadanos, que es naturalmente un elemento indispensable para la paz, porque de lo contrario hay conflictos que se quedan sin solución u otros que pueden encontrar vía violenta. El segundo es un servicio indirecto que en nuestro sistema está encargado también a la magistratura. Este servicio indirecto es el control de constitucionalidad, el que garantiza la supremacía, la eficacia de los derechos establecidos en nuestra Constitución. En la práctica, este primer servicio directo, bueno, cuando vemos de abajo cómo funciona nuestra magistratura, bueno, tendrá defectos, pero no está tan mal. Pero hay una dificultad que no tienen otros países, por el contrario. Es decir, esa dificultad básica es que no tenemos una casación nacional. Tenemos códigos únicos para todo el país, a diferencia de Estados Unidos, por supuesto. Sin embargo, tenemos 24 posibles interpretaciones diferentes. No me refiero ya en todas las materias, pero lo más grave es quizá la materia penal, ¿no? Donde por las dudas hay que abstenerse de realizar la conducta que la interpretación más extensiva de la prohibición considera. Y en cuanto al servicio indirecto de control de constitucionalidad, tenemos un control de constitucionalidad en la práctica
terriblemente débil, terriblemente frágil. Es cierto, control difuso, cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, eso sigue todas las instancias hasta llegar a la instancia suprema, la instancia suprema decide, la ley sigue vigente y cada juez sigue decidiendo lo que le parece. No tenemos el stare decisis, el estar a lo resuelto en materia de jurisprudencia constitucional que tiene la Suprema Corte de los Estados Unidos. Me pregunto por qué no lo tenemos, no sé. No sé porque el modelo que cogió nuestra Constitución histórica fue el de Estados Unidos. Y la Constitución no lo dice, pero tampoco dice otra cosa. Estos dos defectos, no es que lo señale alguien que se le ocurre, son dos defectos que se vienen señalando desde hace muchísimos años. A tal punto que los había observado claramente Sampaio y en la Constitución del 49 se corregía. Ahora, independientemente de esto, ¿cuál es la estructura de la magistratura que nosotros tenemos? ¿A qué modelo más o menos responde? Lamento decir que a ninguno de los modelos que hay en el mundo, y tampoco creo que a ninguno de los que existieron. No me venga alguien a decir que nosotros tenemos un modelo propio. No, tenemos un modelo que pretendió ser el de Estados Unidos y se fue deteriorando. Creo que cualquiera que dedique su tiempo a leer todas las constituciones del continente americano, todas las constituciones europeas, le va a ser muy difícil, quizá imposible, al menos en el plano normativo, no sé en qué, muchas veces el deber ser lo vas a hacer, pero al menos en el plano normativo le va a ser muy difícil encontrar una estructura institucional del Poder Judicial más irracional que la que tenemos nosotros. ¿Cómo se generaron esas estructuras y qué podemos hacer? Bueno, lo primero que podemos hacer es profundizar un poco esos efectos, analizarlos, darnos cuenta de lo que nos está pasando y moderar nuestra omnipotencia. Y cuando me refiero a nuestra omnipotencia, digo la omnipotencia de juristas. El problema es un problema de ingeniería institucional, básicamente. Nosotros no somos profundos conocedores de esto. Es un problema que tendríamos que discutirlo con politólogos también. Y en esto, bueno, por lo menos me han facilitado más información ellos que los propios juristas. Uno cuando vive en una casa puede saber los defectos que tiene la casa, sin lugar a dudas, pero no sabe cómo construirla ni cómo repararlos. Entonces, lo primero es contener un poco la omnipotencia del saber jurídico. Segundo término, ¿cómo funcionan nuestras instituciones, nuestro Tribunal Supremo? Debo confesar que a lo largo de 20 años en la magistratura, bueno, no sabía cómo funcionaba la Corte y creo que nadie que está en la magistratura sabe muy bien cómo funciona el Tribunal Supremo. Sabemos que sube un expediente, después baja, pero no... Y realmente me sorprendió ver cómo funcionaba. Tenemos una Corte Suprema, la más chica, hoy la más chica, incluso con 4 jueces, pero institucionalmente incluso la más reducida de todos los tribunales supremos, salvo Uruguay, tiene 5, pero tiene unos cuantos millones de habitantes menos que nosotros. Y no sé si tiene todos los poderes que tiene nuestra Corte. Nuestra Corte, a lo largo del último siglo, se ha hecho cargo de una competencia que, por lo menos no en forma expresa,
se la confiere la Constitución Nacional, que es la cuestión de la arbitrariedad. En forma totalmente excepcional, frente a una sentencia irracional, dijo un día: yo puedo controlar y anular una sentencia cuando es arbitraria. Y después esa excepción, con el correr de las décadas, se fue convirtiendo en regla, y por los años 70, si no me equivoco, más o menos, este concepto de arbitrariedad se fue ampliando, y hoy la Corte debe tener unos 100, 150 casos por inconstitucionalidad normativa, digamos, por la que le confiere la Constitución claramente. Y después tiene unas 16.000 firmas por año en planteos de arbitrariedad. Es decir, en planteos en los cuales la Corte asumió la competencia para resolver o para anular, en última instancia, sentencias de cualquier materia, de cualquier tribunal de todo el país. En una asunción de carácter pretoriano. 16.000 o 17.000 decisiones por año implican algo así como una cada media hora, sin dormir, sábado, domingo y feriados. Es decir, es una actividad que es imposible exigirle a ningún ser humano, por supuesto. Esto claramente está revelando que nos encontramos ante una ficción. Y el 90 y tantos % de esas acciones de nulidad, por arbitrariedad, se rechazan. La gran mayoría, 96-97%, y se rechazan con el certiorario, que es una institución que los norteamericanos tienen, pero la tienen para los casos de inconstitucionalidad, y les sirve para que haya una sala, dividen su corte en 3 meses al año, para que haya 3 jueces que descarten las cosas que les parecen descabelladas. Simplemente es eso. Acá el certiorario, nuestro famoso 280, es un sello que se pone en el 96-97% de las causas que llegan por arbitrariedad. Se firma mecánicamente, pero la Corte se queda con el arancel, lo cual implica una fuente de recaudación interesante, por supuesto. Pero además hay otro problema, no ya de tiempo, sino otro tipo de problema. Para ser juez constitucional, control de constitucionalidad normativo, hay que saber derecho constitucional y ni siquiera muy profundamente, porque una declaración de inconstitucionalidad institucionalmente es un hecho de cierta gravedad, es, dejar de aplicar una ley aprobada por los representantes del pueblo, etc. En fin, tiene que ser algo más o menos grueso, más o menos grosero. Y para eso basta con tener algunas nociones más o menos serias del derecho constitucional. Pero para ser la ultimísima instancia de cualquier materia, eso hay que tener un conocimiento que ningún ser humano tiene tampoco. Porque hay que tener un conocimiento especializado. No podemos tener tribunales especializados de instancias inferiores y un tribunal multifuero para la ultimísima instancia. En realidad es eso lo que nos está pasando. Confieso que me pasé 11 años firmando sentencias de materias que no conozco. Y si no sale tan mal es porque uno se erige dentro de la Corte en una suerte de jefe de una fábrica de sentencias, pero no las hace uno. Ese es el problema. Al menos las que no son de la materia de uno. Es decir, esto nos muestra la operatividad de un tribunal con estas serias dificultades. Se firma mecánicamente, bueno, estos son remisiones, se firma el borrador, estos son 280, se firma el borrador,
Después el día del acuerdo, los secretarios traen carpetitas, se firma con papelitos que dicen no firma fulano, no firma el doctor Mengano, no firma la doctora Perengano, el resto firmamos. Y cuando termina, le preguntamos al secretario, ¿firmamos algo trascendente hoy? Porque nos van a preguntar los periodistas. Eso es lo que sucede en la forma de trabajo de la Corte. Debí pasar unos cuantos meses hasta adaptarme a esa forma de trabajo que al principio me generaba una angustia bastante importante. ¿Cómo tenemos el sistema norteamericano? No lo tenemos, primero no solo porque no tenemos el estado de crisis como dije antes. Segundo, porque tenemos una corte más pequeña. En 1853, los constituyentes que se habían reunido en Santa Fe, en la alfajorrería de Merengo, proyectaron una Corte Suprema de 9 jueces, cuando había 2 millones de habitantes, 2 millones y medio de habitantes en la Argentina. Hoy tenemos 45 millones de habitantes y tenemos 5. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional de 1860, reforma constitucional que fue inconstitucional, porque la Constitución de 1853 prohibía la reforma durante 10 años, pero como la impuso Mitre, Pavón, etc., entonces se suprimió el número de jueces de la Corte. Efectivamente, hoy tenemos una Corte en que 3 personas hacen mayoría y 3 personas tienen el poder de control constitucional, el poder de control de convencionalidad, es decir, de las obligaciones internacionales. Se declaran, cuando quieren, si no le ponen 280, competentes para anular las sentencias de cualquier materia de todo el país. Y además parece que ahora van a tener la presidencia del Consejo de la Magistratura. A todo esto tenemos un Consejo de la Magistratura que sale de la reforma de 1994, que temo mucho que la expresión Consejo de la Magistratura quede totalmente desprestigiada. Porque la Constitución de 1994 creó un Consejo de la Magistratura que tiene muy poco que ver con lo que es el Consejo de la Magistratura en la legislación constitucional comparada. El Consejo de la Magistratura en la legislación constitucional comparada es un órgano de gobierno del Poder Judicial frente a la verticalidad de los modelos que salieron de la Constitución napoleónica. Se alzó una voluntad de horizontalidad de la magistratura y se dijo, le sacamos el poder de gobernar al Tribunal Supremo y se lo damos a un Consejo de la Magistratura, elegido por todos los jueces y por representantes del Parlamento. Nuestra reforma del 94 dice, el gobierno lo conserva la Corte, el Consejo de la Magistratura administra. Lo cual en otras circunstancias, si un consejo se hubiese querido empoderar, hubiera sido una pelea interesante, pero no se dio. Obviamente, un reglamento puede ser un acto de gobierno, arreglar el ascensor, un acto administrativo, pero no se ha dado. Todo esto dice, bueno, si no tenemos el modelo norteamericano, si los norteamericanos no tienen este invento nuestro de la arbitrariedad, no lo tienen de esta forma. Casación no necesitan porque los códigos son provinciales, son estatales. La legislación de fondo es estatal. Entonces tampoco podríamos adoptar ese modelo puro porque no nos resuelve todos los problemas.
El modelo europeo, en Europa hay dos modelos. Todo esto se remonta a una distinta pelea de poder, no voy a usar en detalle, pero entre las estructuras de poder de la monarquía británica y la estructura de poder de la monarquía francesa. La monarquía francesa permitió que de alguna manera se empoderasen las noblezas locales o provinciales. En materia judicial, la corona británica mantuvo la verticalidad, solo que después la corona se peleó con el Parlamento. Y esa verticalidad de la corona pasó de alguna manera al Parlamento. En Francia no. En Francia vino la revolución y la revolución dijo, basta, vamos a terminar con esto, con esta magistratura de los consejos y todas estas barbaridades que hacen. Acá cualquiera puede ser juez, los vamos a elegir por voto, los códigos van a ser tan claros que se los van a saber de memoria los pibes de la escuela primaria y cualquiera puede ser juez. Terminaron todos guillotinados y naturalmente vino Napoleón. Y Napoleón dijo, esto se acabó, una magistratura vertical bajo el gobierno del Tribunal Supremo, que es Tribunal de Casación. Control de constitucionalidad, no, para nada. Casación. Y ese modelo sin control de constitucionalidad y casación corporativo, vertical, cunde por toda Europa. Hasta que llega la Segunda Guerra Mundial y dio un resultado bárbaro. En Francia, todos los jueces juraron fidelidad Vichy automáticamente. En Italia, rajaron algunos jueces de algunas asociaciones judiciales, todo lo demás detrás de Mussolini. En Alemania, lo mismo. Sacaron a los judíos, todo lo demás detrás de Hitler. Un resultado bárbaro. Cuidado, no se confundan con algo que suelen decir y que es un verdadero error. Es que el Reichsgericht, pretorianamente, por los años 20, dijo yo hago el control de constitucionalidad. Hay algunos ingenuos que dicen, bueno, no, esto que hizo el Reichsgericht es equivalente a lo que fue Estados Unidos, el control de constitucionalidad. No, cuidado. No, el Reichsgericht hizo eso porque se empoderó para declarar la inconstitucionalidad de las leyes laborales sancionadas bajo la República de Weimar. No tiene nada que ver con el control de constitucionalidad norteamericano. El control de constitucionalidad norteamericano emerge de que al declararse la independencia norteamericana no fue como la nuestra. En nuestra América, la independencia fue otra cosa. En Estados Unidos fueron ingleses que se pelearon con ingleses porque no querían pagar los impuestos, simplemente. En consecuencia se declararon independientes. Y al declararse independientes tenían miedo de tener una autoridad vertical, como la de la corona, la del Parlamento, y entonces dijeron, bueno, le vamos a poner un tribunal para que controle la constitucionalidad. Todos dicen, no, bueno, la Carta de Virginia, los derechos de la Carta de Virginia. La Carta de Virginia y la Constitución esa funcionaba para los blancos, para los negros no. Naturalmente después vino la Guerra de Secesión, muchos años después, etc. Cuando uno analiza estas cosas también las tiene que pensar desde el hemisferio sur. Sí, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, muy linda, pero siguieron teniendo la esclavitud en las Antillas y los haitianos se enojaron un poco. Y Voltaire tenía alguna empresa de esta naturaleza y otra. La Carta de Virginia, sí, fenómeno. La Carta de Virginia regía y la Constitución, las garantías de la Constitución regían para la justicia federal y no para las legislaciones de los estados. Se tardó unos cuantos años en que se entendiese la jurisprudencia constitucional en este último sentido y abarcara toda la legislación. Y por otra parte, como les decía hace un rato, la esclavitud sigue bastante rato más. De cualquier manera, el desastre que provocó esta estructura napoleónica extendida a toda Europa hizo que algunos países de Europa que nunca habían conocido el control, Europa nunca conoció el control de constitucionalidad hasta el final de la Segunda Guerra. Sí, hubo un ensayo, la Constitución austríaca,
constitución de Oktoberverfassung de Kelsen, pero duró poco porque llegó el compañero Dollfuss y declaró el fascismo austríaco, se terminó la constitución. No, el control de constitucionalidad Europa lo conoce en la posguerra, y con motivo de las catástrofes a que habían conducido estas magistraturas totalmente verticales, piramidales, de carrera, que naturalmente cuando una magistratura está gobernada por la Corte de Casación, los de abajo no tienen más que repetir lo que dicen los de arriba, y cuanto más lo repiten, mejor, los consideran mejores, van ascendiendo más rápido en la carrera, y claro, con los golpes que van recibiendo, cuando llegan a la cúpula, perdieron toda creatividad y hacen lo mismo que los de abajo. Eso es una magistratura que se estructura en una manera muy análoga a un ejército. Bueno, el resultado que dieron estas estructuras napoleónicas fue lo que provocó la reacción de posguerra y a lo largo de las décadas siguientes la multiplicación de tribunales constitucionales en Europa. Alguien dijo alguna vez, quizá con un grado de exageración, que Europa antes del final de la Primera Guerra no tenía derecho constitucional, tenía derecho administrativo. Bueno, quizá un poco exagerado. Esto es importante para nosotros porque nosotros teóricamente, por lo menos en el plano del deber ser, siempre fuimos un Estado constitucional de derecho, por lo menos en el deber ser de la Constitución histórica. Es decir, tuvimos control de constitucionalidad. Nunca fuimos un Estado legal de derecho. Normativamente me refiero, en la historia todos la conocemos. Bueno, sin embargo, nosotros, salvo el derecho constitucional, todas las nutrientes de nuestra doctrina son europeas, de una Europa que no conocía el control de constitucionalidad. De ahí creo que nos queda un cierto vicio de considerar con cierta sacralidad prioritaria la ley infraconstitucional y olvidarnos un tanto de la constitucional. Bien, al margen es esto. Pero, ¿qué fue lo que Europa hizo a partir de la posguerra? En líneas generales, siguiendo aquella Oktoberverfassung de Kelsen, modeló lo que se llama el control centralizado, que por regla general se lo quiere oponer al difuso. Es una oposición realmente falsa en el fondo, se puede superar. El control centralizado consiste en crear, fuera del Poder Judicial, una corte intrapoderes, extrapoder. El Poder Judicial sigue coronado por la Corte de Casación. Así los que unifican criterios de interpretación, de doctrina. Para, en el caso de Italia particularmente, crear un Consejo de la Magistratura Francia e Italia, pero el Consejo de la Magistratura francés fue perdiendo poder y el Consejo de la Magistratura italiano lo fue adquiriendo. ¿Para qué? Para quitarle el gobierno a la Corte de Casación. Y el gobierno se lo da a un Consejo de la Magistratura integrado por 20 representantes de los jueces y 10 del Parlamento. Los 20 representantes de los jueces son elegidos por todos los jueces con un voto cada juez sin distinción de competencia. Por ende predomina el voto de los más jóvenes, que son los más nuevos. Hay un artículo de la Constitución italiana que dice expresamente: entre los jueces no hay jerarquías, hay diferencias de competencias. Esta tentativa de horizontalizar realmente el Poder Judicial es avanzar un poco más contra el modelo verticalizado, el modelo piramidal propio del modelo napoleónico. Esta corte es un tribunal político, un tribunal que dirime conflictos políticos. Les observo de paso que nosotros en la Constitución Nacional no tenemos, no saben, la Constitución no dice quién resuelve los conflictos de poderes. Por supuesto, alguien lo tiene que resolver, porque no se puede garantizar la guerra civil. Pero entiendo que lo tendría que resolver en última instancia la Asamblea Legislativa.
pero no lo dice nuestra Constitución. Bueno, este hueco es llenado en Europa, tanto en Europa continental fundamentalmente, España, Portugal, Italia, Alemania, Austria, etc., por una Corte Constitucional, nombrada en forma cruzada, con una pluralidad de fuentes de nominación, generalmente son 3, que se renuevan por tercios, para dificultar la hegemonización del control de la Corte. El control es centralizado en el sentido de que, en definitiva, quien resuelve la inconstitucionalidad es siempre la Corte de Constitucionalidad o el Tribunal Constitucional. Pero el efecto que tiene, el poder que tiene este Tribunal Constitucional es importante porque es un poder que prácticamente equivale a la derogación de la ley. También estas Cortes Constitucionales se hacen cargo de la justicia electoral, el registro de partidos políticos, etc. En rigor de verdad, cuando vemos los modelos que hay en este momento en el mundo, tenemos el norteamericano al que me referí, este modelo europeo y algunos países nuestros, de nuestra región, han incorporado, han hecho una Corte Suprema que a la vez ejerce el control de constitucionalidad y es Corte de Casación, pero para lo cual tienen una división interna de salas. Es decir, en una corte hay una sala, por ejemplo, Costa Rica tiene 22 jueces, de los cuales 7 integran la sala constitucional y los 15 restantes se dividen en tres salas para hacer casación. Estos son los 3 modelos que hay. No, hoy en el mundo no vamos a inventar otro, podemos adaptar. Bueno, lo que dije hasta este momento es más o menos objetivo. El problema es qué hacer frente a los defectos que tiene la estructura nuestra, de la magistratura nuestra. No les voy a ocultar que tengo una especial preferencia por el modelo europeo. El modelo de una corte tipo Costa Rica nosotros no lo podemos tener porque para resolver las cuestiones de constitucionalidad, nuestra Constitución dice una Corte. De modo que lo tienen que resolver todos los ministros, todos los jueces de la Corte. Pero para resolver las cuestiones de arbitrariedad, no. Porque si no lo dice expresamente la Constitución, y me temo que las cuestiones de arbitrariedad en última instancia, la competencia de la Corte haya que legitimarla por vía de costumbre constitucional, considerando que la costumbre puede ser fuente del derecho constitucional. Pero vale la pena sostener o seguir manteniendo la cuestión de la arbitrariedad. ¿No será preferible que nos pongamos a hacer casación de una vez por todas? ¿Hay que forzar demasiado la Constitución vigente para hacerlo? Yo creo que no. Forzada ya está con la arbitrariedad. De modo que convertir la arbitrariedad en casación me parece que sería bastante factible. Y para las cuestiones de constitucionalidad, que voten todos sus integrantes. Sí, dirán, bueno, pero y si es un número muy grande, es una cuestión de reglamento. Es una cuestión de ordenar internamente. Frente a un planteo de inconstitucionalidad hay solo 3 posibilidades y no hay más. ¿Tienen razón, es inconstitucional? ¿No tienen razón, es constitucional? ¿O es constitucional a condición de que se la interprete y aplique de determinada manera, las famosas sentencias interpretativas? No hay otra. En consecuencia, por grande que sea el número de jueces de un tribunal, en un pleno se dice, bueno, ¿quién es el relator de cada una de las posiciones? Y los demás después agregan votos, opiniones concurrentes con una, con otra, o lo que quieran. Esto no altera el ritmo del trabajo de un tribunal en las cuestiones constitucionales, sin contar
con que la Corte nuestra, insisto, debe tener unas 100-150 causas por inconstitucionalidad, que es más o menos el número de causas que resuelve la Suprema Corte de Estados Unidos. En segundo término, creo que tenemos que sacarnos de la cabeza una idea falsa. La imparcialidad judicial. Sí, la imparcialidad judicial hay que defenderla, pero ¿qué significa? Ah, no, significa que el juez tiene que ser imparcial, sí, de acuerdo. Pero ¿qué significa que el juez sea imparcial? Ah, que tiene que ser aideológico, apartidista, qué sé yo, asocial, asexuado. No sé, si hay una persona que no tiene una cosmovisión, no tiene una cierta idea del mundo, yo creo que es un caso psiquiátrico, no alguien para ser juez. Cada uno tiene una cierta visión. Ah, entonces la imparcialidad es imposible. No es imposible. Pero es imposible en cierto límite a nivel individual, como decía Carnelutti en La miseria del proceso penal. ¿Cómo puedo ser imparcial si soy parte? Y soy parte de la sociedad y naturalmente tengo ciertas preferencias, cierta cosmovisión, cierta ideología, cierto concepto de la realidad. Bueno, entonces la imparcialidad tiene que ser institucional. No nos queda otra que tener o tratar de estructurar una Corte Suprema y un Poder Judicial con una magistratura en la que haya pluralismo ideológico, en que haya debates, en que los debates sean públicos, en que se discuta. Si queremos una sociedad plural, con una democracia plural, tenemos que tener una magistratura plural, en ese sentido. Y esto no es ningún escándalo. ¿O acaso no sabemos que en Estados Unidos los jueces que nombran los republicanos son republicanos? Solo una vez Eisenhower creo que nombró 2 jueces demócratas y después dijo que se había arrepentido toda su vida. Y los que nombran los demócratas son demócratas. Y todos sabemos que los republicanos suelen ser más conservadores, los demócratas un poco menos, a veces algunos hasta un poco progre. En fin, y eso no alarma a nadie. Y cuando se discutió la elección de Bush, y bueno, se la legitimaron los 5 jueces nombrados por el presidente republicano y le votaron en contra los 4 jueces nombrados por el presidente demócrata. En Italia, como la designación de los jueces sale directamente del Consejo de la Magistratura, no tiene ninguna otra injerencia política, un juez puede pedir licencia y presentarse de candidato a legislador, cumplir su mandato y volver, y nadie se alarma. Y en la elección interna de los candidatos a consejeros de la magistratura, y hay partidos de jueces de derecha, de centro, de izquierda, magistratura democrática, es un movimiento de izquierda, etc. Y nadie se alarma y funciona bastante bien. Y partió de la evolución de la magistratura italiana sale de la magistratura fascista. Con la Constitución del 49 no se echaron masivamente jueces, siguió funcionando la misma magistratura y después fue una magistratura que hay que observarla porque, bueno, peleó contra un terrorismo serio, un día atroz y septembronero, sin violaciones de derechos humanos, peleó contra la mafia, que mataron gente, siguió adelante, no son, y me imagino lo que hubiese sido Berlusconi sin el control de esa magistratura. De modo que, no digo que haya que copiar nada, pero observarlo con cierto interés, cuando se trata de ver cómo salimos de esta situación. Creo que se puede encarar, insisto, no les oculto mi preferencia por el sistema europeo, que funciona bastante bien, pero me parece que habría que encararlo en 2 momentos. Un momento que es dentro del marco de la Constitución vigente, hasta dónde podemos llegar,
Creo que en el marco de esta Constitución no habría inconveniente en establecer el stare decisis, que no sé por qué no existe, les insisto, porque en el modelo originario existe, para la jurisprudencia constitucional de la Corte, en establecer la casación, convertir la famosa arbitrariedad en casación y hacerla en serio, y para la función de casación dividir la Corte en salas, no para la de control constitucional, que se resolvería en la forma en que lo expliqué hace un momento. La discusión de cuántos jueces necesitaría la Corte o qué viabilidad política tiene una reforma en este momento, y me permito observar algo. De todos los jueces que integraron la Corte Suprema desde 1863 hasta hoy, la gran mayoría eran de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, y la gran mayoría egresados de esta universidad. Es decir, nuestra Corte nunca tuvo una verdadera vocación federal. Creo que sería momento de pensar un poco eso, y habría una solución. Es decir, que el Poder Ejecutivo por decreto se autolimite y apele a una institución que no existe en la Constitución, pero que ha funcionado como poder real en momentos de crisis. La Junta de Gobernadores. Que reúna a los gobernadores y les diga, bueno, señores, yo me autolimito, mándenme ustedes el nombre, dos nombres, de un hombre y una mujer, para que equilibre la cuestión de género, y yo me comprometo a mandar al Senado el pliego de alguno de esos dos nombres. Tendríamos 24 ministros. No es un número exagerado, considerando que tendrían que hacer casación. Los tribunales de casación son numerosos, muy numerosos. Tampoco es un número exagerado, tenemos, ya les decía, Costa Rica tiene 22, en América Central casi todas las cortes tienen esos números. Y por otra parte, por primera vez tendríamos una corte de carácter federal. En un segundo momento quizá llegará el día en que los argentinos nos pongamos de acuerdo para hacer una nueva constitución, claro. Yo siempre soy optimista. Sé que esos espacios políticos se abren por cualquier cosa, pero nunca por las razones que uno expone, nunca por cuestiones de racionalidad, sino por coyunturas políticas que son imponderables. Pero creo que tendríamos que pensarlo, aunque no hayan visto ninguna de esas coyunturas, porque en el momento que se presentan, como son imponderables, si no lo pensamos antes podemos perder la oportunidad. Entonces, creo que en ese momento sí podemos pensar en completar el modelo creando una Corte Constitucional. No diría cómo, la fuente de nominación, depende en ese momento la forma de gobierno que se adopte, si es una forma ejecutivista, si es una forma parlamentaria, si es semiparlamentaria, etcétera. Eso estaría dependiendo bastante de esta circunstancia, pero con nominación cruzada y realmente fuera como en el modelo europeo. Con lo cual bastaría en tal caso quitarle a la Corte Suprema la función de control de constitucionalidad, transferírsela a la Corte Constitucional y de esta forma completar el modelo sin alterar la composición que tenga en ese momento la Corte Suprema, que quedaría como Tribunal Supremo o Tribunal de Casación. De momento y en el marco de esta Constitución, yo no veo inconveniente en mantener el control difuso que establece la Constitución. Cada tribunal puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, etcétera, pero que de inmediato esa declaración de inconstitucionalidad por un per saltum se vaya a la Corte, que no tenga ninguna necesidad de seguir todas las instancias que se siguen en este momento hasta llegar a la Corte, que son años de demora, paralización a veces
de leyes importantes durante tiempo. Yo creo que eso no es un sistema centralizado, es respetar la potestad de cada juez a declarar la inconstitucionalidad, pero al mismo tiempo garantizar que no siga pasando lo de ahora. Nosotros en este control de constitucionalidad, la verdad, que el único efecto que tiene es que no se aplique al caso. Pero después otro que tampoco quiere que se le aplique a su caso tendrá que seguir todas estas instancias por años, y cuando llega a la Corte, bueno, la Corte le confirmará o no el criterio anterior, si es que no cambió de composición, se murió alguno, renunció otro, etcétera, ¿no? Eso, lo que estoy planteando es un serio problema de seguridad jurídica. Seguridad jurídica respecto de la Constitución, respecto de la interpretación de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes, y seguridad jurídica respecto de lo que van a decidir nuestros tribunales. El defecto de que no tengamos casación y la debilidad del control de constitucionalidad son dos cosas muy graves en el sistema, sin contar con todos los otros efectos que puedan venir, pero que son consecuencia de estos dos básicos. Esta última opinión sobre cómo se podría salir de esto es subjetiva. Puede haber alguien que, naturalmente, que tenga ideas que me superen mucho, pero el diagnóstico que hice antes es perfectamente objetivo y verificable. Cómo se trabaja en la Corte adentro, eso también es perfectamente verificable. Es decir, en gran medida tenemos una labor judicial que es ficcional, tenemos un equipo trabajando, pero no son los jueces. Ese es el gravísimo problema. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, agradecemos su presencia y los invitamos a continuar participando de las jornadas que seguirán de manera virtual a las 16 horas por la plataforma Zoom, oportunidad en la que tendrá lugar la mesa titulada Constitución y Justicia, en la que disertarán los doctores Susana Cayuso, Raúl Gustavo Ferreira, Alberto Pisano y Calóchero Pizzolo, con la coordinación del doctor Santiago de Luca. Luego, a partir de las 18 horas y con la misma conexión, se realizará la mesa titulada Diversidad, Género y Justicia, en la que disertarán los doctores Amos Grajales, Marisa Herrera, Lucila Larrandart y María Pía Leiro, con la coordinación de Laura Cuñado, durante los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo. Continuarán las conferencias y mesas programadas mediante la misma conexión de Zoom. Las conferencias y mesas previstas se desarrollarán conforme el programa que ha sido enviado por el sistema de chat o mail y que además puede ser visualizado en el sitio web de Fundejus. Nos reencontramos en breve y ahora bien vamos a exhibir nuevamente el video institucional. Muchas gracias.